8 de marzo de 1944, 10:47 de la mañana. Winston Churchill estaba sentado en la sala de guerra, bajo Londres, contemplando un informe de inteligencia que había llegado apenas 14 horas antes. Sus manos, que habían permanecido firmes durante la batalla de Inglaterra y los días más oscuros de 1940, temblaron ligeramente mientras releía la conclusión. 660 bombarderos B-17 habían volado a Berlín y regresado. 0 pérdidas por cazas alemanes. Los cazas de escolta, los P-51 Mustangs, habían recorrido 2.655 kilómetros, ida y vuelta. Churchill levantó los ojos del papel y pronunció palabras que permanecerían clasificadas durante 26 años. Este es el secreto que ganó la guerra. Estaba hablando de un tanque de metal que costaba $47 fabricar. Un simple tanque auxiliar. Pero lo que Churchill entendió en ese momento, y lo que la Luftwaffe estaba a punto de aprender con sangre, era que el ingenio estadounidense acababa de convertir lo imposible en rutina. Los alemanes lo llamaban Die unmögliche Reichweite, el alcance imposible. Durante 3 años, habían construido toda su estrategia de defensa aérea sobre una única certeza matemática. Ningún avión de combate podía escoltar a los bombarderos estadounidenses hasta Berlín y regresar. La física era simple. La distancia era de al menos 1.770 kilómetros, ida y vuelta. Cada caza aliado que habían encontrado se quedaba sin combustible alrededor de los 800 kilómetros. Incluso el venerado Spitfire británico apenas podía alcanzar los 750 kilómetros. La doctrina defensiva alemana, escrita con sangre y experiencia desde 1942, establecía claramente: los bombarderos estadounidenses serían vulnerables una vez que cruzaran a Alemania. Las escoltas regresarían. Entonces comenzaría la matanza. Esto no era arrogancia, era matemática. Los pilotos de combate alemanes sentían algo cercano a la confianza cuando se apresuraban a interceptar formaciones de bombarderos estadounidenses en lo profundo del Reich. Sabían que los P-47 Thunderbolts y los P-38 Lightnings se habrían ido. Sabían que los bombarderos estarían solos. Sabían que sus FW-190 y Bf-109 tendrían tiempo, ventaja de altitud y superioridad numérica. Hasta el 6 de marzo de 1944, tenían razón. El teniente Hans Weick, un piloto de 22 años con 18 derribos, despegó del aeródromo de Rechlin a las 11:35 de la mañana de aquel día de marzo. Sus órdenes eran estándar: interceptar la formación de bombarderos estadounidenses que se dirigía hacia Berlín, esperar a que las escoltas regresaran, atacar desde las 12 en punto en lo alto. Ascendió a través de 6.000 metros y los divisó. 660 fortalezas volantes B-17 en formaciones de caja de combate que se extendían por el cielo como una armada aérea. Y por encima de ellos, donde debería haber habido cielo vacío, cazas plateados con cabinas de burbuja que brillaban al sol. P-51 Mustangs, todavía allí, todavía escoltando. Sobre Berlín, la radio de Weick crepitó. Todavía están aquí. Los estadounidenses todavía están aquí. La voz pertenecía al teniente primero Friedrich Bauer, un veterano con 31 derribos. ¿Cómo? La pregunta de Bauer quedó suspendida en el aire sin respuesta. La inteligencia alemana había rastreado las especificaciones del P-51. Alcance: aproximadamente 1.530 kilómetros con combustible interno. Los bombarderos estaban sobre Berlín. Eso significaba que los P-51 habían volado al menos 885 kilómetros ya. Deberían estar regresando. Deberían estar calculando las reservas de combustible para el viaje de vuelta. En cambio,
estaban acelerando hacia posiciones de ataque, lo que Hans Weick y Friedrich Bauer no podían ver. Lo que la inteligencia alemana aún no había entendido eran los 2 cilindros plateados que ahora yacían vacíos en el suelo, a 640 kilómetros detrás de ellos. Tanques auxiliares externos. Cada uno contenía 409 litros de combustible. 2 de ellos le daban a un P-51 Mustang 695 kilómetros adicionales de alcance. Combinado con los tanques internos, eso elevaba el radio operativo de 765 kilómetros a 1.367 kilómetros. Alcance de ida y vuelta, 2.655 kilómetros. Berlín estaba ahora al alcance, y los Mustangs todavía tenían suficiente combustible para luchar. Los tanques de metal costaban $47 cada uno fabricarlos. La corporación de tanques Buffalo en Buffalo, Nueva York, los producía en una fábrica de piezas de automóviles convertida, mujeres soldadoras, muchas de las cuales nunca habían tenido un trabajo fuera de casa antes de la guerra. Los fabricaban en líneas de ensamblaje. Patricia McCarthy, una joven de 19 años de Pittsburgh, soldaba un promedio de 14 tanques por turno. Cada uno era probado a presión, inspeccionado y enviado a Inglaterra, donde se les instalaban mecanismos de liberación rápida. Cuando se acababa el combustible, los pilotos tiraban de una palanca. El tanque se desprendía, cayendo hacia el suelo de abajo. El avión se volvía repentinamente 90 kilos más ligero y significativamente más maniobrable. El 6 de marzo de 1944. Se conoció en los registros de la Luftwaffe como Der Schwarze Tag über Berlin, el día negro sobre Berlín. En el combate que siguió, los cazas alemanes se enfrentaron a la formación estadounidense exactamente como estaba planeado. Ascendieron a la altitud de ataque, se posicionaron para disparos de deflexión sobre los bombarderos, y entonces los P-51 se abalanzaron sobre ellos como halcones sobre palomas. El capitán Charles Chuck Yeager, volando con el 363 Escuadrón de Cazas, derribó su primer caza alemán sobre Berlín a las 12:18 p.m. Su compañero de ala, el teniente Clarence Bud Anderson, consiguió su primer derribo 90 segundos después. La Luftwaffe perdió 69 cazas ese día, 69 pilotos experimentados muertos o capturados. Los bombarderos B-17 regresaron con una tasa de pérdidas de solo el 3.8%. La más baja de cualquier incursión de penetración profunda hasta ese momento. Pero los números no te dicen lo que se sentía en las cabinas alemanas. El teniente Hans Weick sobrevivió. Fue capturado 3 semanas después, tras ser derribado sobre Francia. Su informe de interrogatorio, desclasificado en 1973, incluye este intercambio: interrogador aliado. ¿Cuándo se dio cuenta de que Alemania perdería la guerra aérea? Weick, el 6 de marzo de 1944, a las 12:14 p.m. sobre Berlín. Cuando vi que los Mustangs todavía estaban allí, cuando me di cuenta de que no se iban, el interrogador insistió, debido a su rendimiento. Weick negó con la cabeza. Porque tenían el combustible para quedarse. Porque las fábricas estadounidenses construyeron tanques que no podíamos igualar, porque su país podía permitirse el lujo de dejar caer tanques de $47 en campos alemanes y no preocuparse. Hizo una pausa. Lo supimos entonces. Si Estados Unidos podía hacer esto, ya habíamos perdido. Pero Hans Weick no conocía la historia completa. Nadie lo hacía excepto un puñado de ingenieros y las mujeres que los construyeron. El concepto de tanque auxiliar no era nuevo. Los aviones alemanes los habían usado desde 1939. Los Zeros japoneses los llevaban en Pearl Harbor,
Pero la ingeniería estadounidense tomó un concepto simple y lo hizo confiable, producido en masa y operativamente decisivo. Los británicos habían probado tanques auxiliares en Spitfires en 1943. Tenían fugas, fallaban las pruebas de presión, a veces no se liberaban cuando los pilotos tiraban del mecanismo. La tasa de fallos era del 28%. Los ingenieros estadounidenses de la Corporación de Tanques Buffalo, trabajando con North American Aviation, desarrollaron un diseño sin costuras utilizando acero de calibre 24 con deflectores internos para evitar el movimiento del combustible. Los tanques fueron probados a presión hasta 2.8 kilos por centímetro cuadrado. Los mecanismos de liberación se probaron 500 veces antes de la aprobación. La tasa de fallos en uso operativo fue del 0.04%, 0.04%. Patricia McCarthy, la soldadora de Pittsburgh, nunca supo cuántos tanques construyó. Trabajó 6 días a la semana, turnos de 10 horas, por $0.85 por hora. Nunca voló en un caza. Nunca escuchó un motor Rolls-Royce Merlin a toda velocidad. Nunca vio Berlín desde 25.000 pies de altura. Pero sus soldaduras resistieron a 20 grados Celsius en altitud. Su trabajo fue probado a presión perfectamente a 40 psi. Sus tanques auxiliares se desprendían limpiamente cuando los pilotos necesitaban desecharlos. Ella construyó 8.400 tanques auxiliares entre enero de 1944 y mayo de 1945. Cada uno tenía su sello de inspectora, PM 847. El capitán Bud Anderson, quien derribó 16.25 aviones alemanes durante la guerra, voló misiones con tanques sellados PM 847. Él nunca supo quién era Patricia McCarthy. Ella nunca supo que él existía, pero sus soldaduras lo mantuvieron vivo el tiempo suficiente para llegar a Berlín. Su habilidad para disparar, combinada con el control de calidad de ella, ayudó a quebrar a la Luftwaffe. Así es como se ganan las guerras. No solo con héroes, sino con chicas adolescentes de Pittsburgh ganando 0.85 por hora en fábricas de las que nunca has oído hablar. Construyendo tanques que costaban $47 y cambiaron el balance estratégico de la guerra aérea europea. Patricia McCarthy se despertaba a las 5:00 a.m. cada mañana. Vivía en una casa de huéspedes en la avenida Penn con otras 7 mujeres, todas trabajando en Buffalo Tank Corporation. Su turno comenzaba a las 6:30 a.m. Caminaba 22 minutos a la fábrica, invierno o verano, lluvia o sol. Sus manos desarrollaron callos por el soplete de soldadura. Sus pulmones acumularon polvo metálico. Sus ojos dolían por el brillante arco de la llama de soldadura. Nunca se quejó. Su hermano, Miguel McCarthy, estaba sirviendo con la 82ª División Aerotransportada en Europa. Cada tanque que ella soldaba podría protegerlo. Eso es lo que se decía a sí misma durante los largos turnos. Cada soldadura podría ser la que trajera a Miguel de vuelta a casa. Miguel McCarthy murió en Normandía el 7 de junio de 1944. Alcanzado por un francotirador alemán mientras despejaba un seto cerca de Sainte-Mère-Église. Patricia recibió el telegrama el 23 de junio. Se tomó un día libre. Luego volvió a la fábrica. Su supervisor le preguntó si quería una licencia extendida. Ella negó con la cabeza. El hermano de alguien más sigue allá. Necesitan estos tanques. Soldó 16 tanques ese día, 2 más de su promedio. Su control de calidad nunca disminuyó. Los alemanes no podían copiarlos. No porque la tecnología fuera secreta. La inteligencia de la Luftwaffe recuperó tanques auxiliares intactos desde el 9 de marzo de 1944. Los midieron, los fotografiaron, probaron las soldaduras, analizaron la composición del acero.
y no lograron replicarlos a gran escala. El doctor Enrique Bauer, ingeniero jefe en las instalaciones de Messerschmitt en Augsburgo, pasó 11 semanas tratando de diseñar un tanque auxiliar comparable para los cazas Bf-109. Su informe, presentado el 28 de mayo de 1944, tiene 89 páginas. La conclusión tiene 3 oraciones. Las tolerancias de fabricación americanas exceden nuestra capacidad. Su control de calidad es sistemático. No podemos igualar su tasa de producción. El Dr. Bauer estaba siendo cortés. Lo que quería decir era esto. Buffalo Tank Corporation produjo 6.200 tanques auxiliares solo en marzo de 1944. Las instalaciones de Messerschmitt, trabajando con subcontratistas alemanes, produjeron 47 tanques auxiliares experimentales en el mismo periodo. De esos 47, solo 14 pasaron la prueba de presión. De esos 14, 8 fallaron las pruebas del mecanismo de liberación. Los 6 que funcionaron fueron distribuidos a unidades de prueba. 3 tuvieron fugas en vuelo. Los otros 3 se perdieron cuando los aviones fueron derribados. Alemania nunca desplegó tanques auxiliares a gran escala. La capacidad industrial, los sistemas de control de calidad y la fuerza laboral capacitada simplemente no existían. Estados Unidos tenía las 3 cosas. Para mayo de 1944, los grupos de P-51 Mustangs volaban 2 misiones por día adentro de Alemania. Cada misión requería 2 tanques auxiliares por avión. Cada grupo volaba 48 aviones. Esos son 96 tanques por misión. 192 tanques por día, por grupo. 8 grupos de P-51 estaban operativos para junio de 1944. Esos son 1.536 tanques auxiliares por día. Buffalo Tank Corporation solo produjo 200.000 tanques auxiliares durante la guerra. ¿Pero qué sentían los pilotos alemanes cuando veían esos tanques caer? El Obergefreiter Franz Weber, un piloto de 20 años con 9 derribos, lo describió en una carta a su hermana fechada el 17 de abril de 1944. La carta fue recuperada de sus pertenencias después de que lo mataran el 11 de mayo. Los vemos soltar los tanques y lo sabemos. Ahora son más ligeros, más rápidos, más maniobrables y todavía tienen combustible para perseguirnos hasta casa. Cada tanque que cae es un mensaje. No puedes ganar. Lo intentamos de todos modos. Su hermana guardó la carta durante 50 años. Fue donada al Imperial War Museum en 1994. Franz Weber fue derribado por un P-51 Mustang piloteado por el segundo teniente James Morrison de Atenas, Georgia. El avión de Morrison llevaba tanques auxiliares sellados PM-847. Las soldaduras de Patricia McCarthy. Franz Weber tenía 20 años. James Morrison tenía 22. Patricia McCarthy tenía 19. 3 personas que nunca se conocieron. Uno murió, uno sobrevivió a la guerra y se convirtió en piloto comercial. Una regresó a Pittsburgh, se casó con un trabajador del acero, tuvo 4 hijos y nunca les dijo que construyó tanques que ayudaron a ganar la guerra. Esta es la parte de la historia que Churchill entendió inmediatamente cuando leyó ese informe de inteligencia el 8 de marzo de 1944. El secreto no era solo los tanques auxiliares. El secreto era el sistema industrial que podía producir 200.000 de ellos. El secreto eran las jóvenes como Patricia McCarthy que podían aprender a soldar en 3 semanas y mantener tolerancias que los maestros artesanos alemanes no podían igualar. El secreto era la Buffalo Tank Corporation, que pasó de piezas de automóviles a tanques de combustible en 90 días. El secreto era una economía que podía asignar recursos para construir tanques desechables que costaban 47 assignats, soltarlos sobre Alemania.
y no preocuparse por la pérdida. Esto es lo que aterrorizó al alto mando alemán, no la tecnología, la capacidad. El 15 de marzo de 1944, una semana después de la revelación de Churchill, el Reichsmarschall Hermann Göring recibió su propio informe de inteligencia. Fue entregado por el general Adolfo Galland, el jefe de caza que luego renunciaría avergonzado por la incapacidad de la Luftwaffe para detener a los bombarderos aliados. El informe de Galland fue directo. Los americanos ahora están escoltando bombarderos a cualquier objetivo en Alemania. Sus cazas tienen un alcance operativo que excede nuestra profundidad defensiva. Logran esto usando tanques de combustible externos que fabrican a tasas que no podemos igualar. Estimamos la producción americana en 6.000 tanques por mes. Nuestra producción es cero. Göring respondió famosamente: entonces los derribaremos antes de que puedan soltar los tanques. La respuesta de Galland fue registrada por su ayudante, el Oberst Federico Asmus. Herr Reichsmarschall, sueltan los tanques antes del combate. La pérdida de peso los hace más rápidos que nuestros cazas. No podemos ganar. Ese intercambio ocurrió a las 2:47 p.m. en la oficina de Göring, en el Ministerio del Aire del Imperio en Berlín. 3 horas después, la Directiva 847G fue emitida a todas las unidades de caza de la Luftwaffe. La directiva incluía recomendaciones tácticas para enfrentarse a los P-51 Mustangs. Ninguna de ellas abordaba el problema del tanque auxiliar. Porque no había una solución táctica para un problema industrial. No se puede combatir una economía. El general Adolfo Galland renunció como jefe de caza el 31 de enero de 1945. En su carta de renuncia, enumeró las razones de la derrota de la Luftwaffe. El punto 7 en su lista: cazas enemigos operando a rangos previamente considerados imposibles. No mencionó los tanques auxiliares específicamente. No necesitaba hacerlo. Cada piloto alemán sabía exactamente a qué se refería. El alcance imposible. Die unmögliche Reichweite. Pero hablemos de la economía, porque aquí es donde la filosofía industrial estadounidense derrotó a la doctrina militar alemana de una forma tan completa que el resultado era inevitable. Un solo caza Bf-109 costaba aproximadamente $50.000 fabricarlo en 1944. El entrenamiento del piloto costaba $25.000 adicionales. Inversión total, $75.000. Un P-51 Mustang costaba aproximadamente $51.000. El entrenamiento del piloto costaba $30.000. Inversión total, $81.000. Prácticamente equivalente, pero los tanques auxiliares cambiaron las cuentas. 2 tanques auxiliares costaban $94. Extendían el alcance del P-51 en 1.368 kilómetros de ida y vuelta. Eso significaba que los P-51 podían escoltar bombarderos a objetivos que anteriormente requerían incursiones sin escolta, con tasas de pérdida del 15 al 20%. Los tanques auxiliares redujeron las pérdidas de bombarderos del 15% a menos del 4% en incursiones de penetración profunda. En febrero de 1944, antes de que los tanques auxiliares se usaran ampliamente, la octava Fuerza Aérea perdió 299 bombarderos. En abril de 1944, después de que los tanques auxiliares se convirtieron en estándar, las pérdidas se redujeron a 163 bombarderos. A pesar de volar más misiones, cada bombardero B-17 costaba $238.000. Cada uno transportaba a 10 hombres. Las cuentas son sencillas. Los tanques auxiliares, que costaban $94, salvaban bombarderos por valor de $238.000 y tripulaciones que tardaban 2 años en entrenar.
Esto es un retorno de la inversión de 2.500 a 1, pero el impacto estratégico fue más allá de la economía. Para mayo de 1944, los pilotos de caza alemanes sabían que los bombarderos estadounidenses llegarían con escoltas. Sabían que las escoltas tendrían combustible para enfrentarse. Sabían que estadísticamente era probable que murieran. Las tasas de desgaste de pilotos alemanes pasaron del 18% mensual a principios de 1944, a más del 40% en junio de 1944. Los pilotos de reemplazo que llegaban a las unidades de primera línea con apenas 100 horas de vuelo duraban un promedio de 7 misiones de combate. Muchos no sobrevivían a la primera. El suboficial Klaus Hoffmann tenía 19 años cuando llegó a Jagdgeschwader 11 el 14 de mayo de 1944. Tenía 104 horas de vuelo. Su entrenamiento se había reducido de 18 meses a 6 meses, porque la Luftwaffe necesitaba pilotos inmediatamente. El 16 de mayo voló su primera misión de combate. El objetivo era una formación de bombarderos estadounidenses que se dirigía hacia Múnich. A las 11:47 am, divisó los bombarderos a 7.000 metros, y por encima de ellos, P-51 Mustangs. Vio a los Mustangs soltar sus tanques externos, cilindros plateados cayendo por el aire. Su jefe de vuelo, un veterano con 43 derribos, transmitió: «Están soltando tanques, rompan la formación, cada hombre por sí mismo». Klaus Hoffmann intentó picar para alejarse. Un P-51 pilotado por el teniente primero Donald Beyer de Sacramento, California, lo interceptó a las 11:49 am. El enfrentamiento duró 11 segundos. Beyer disparó una ráfaga de 3 segundos desde 230 metros. El avión de Hoffmann explotó. Klaus Hoffmann había sido piloto de combate durante exactamente 48 horas. Su madre recibió un telegrama el 23 de mayo. Su padre, un maestro de escuela en Dresden, escribió en su diario: «Klaus se ha ido. Era un muchacho. Lo enviaron contra hombres en aviones que no podíamos igualar». ¿Qué esperaban? Esa entrada del diario fue utilizada más tarde por los historiadores para documentar el colapso de los programas de entrenamiento de pilotos alemanes. Los tanques auxiliares no causaron este colapso directamente, pero lo permitieron. Permitieron a pilotos estadounidenses experimentados como Chuck Yeager, Bud Anderson y George Preddy cazar cazas alemanes en lo profundo del imperio. Convirtieron cada incursión de bombarderos en una batida de cazas. Hicieron que la Luftwaffe reaccionara a la defensiva en su propio espacio aéreo. Y cada vez que un piloto alemán veía esos cilindros plateados cayendo de una formación de Mustang, sabía lo que se avecinaba: un caza más ligero, más rápido, más maniobrable, con suficiente combustible para perseguirlo hasta casa. El teniente Friedrich Bauer, el piloto que preguntó cómo sobre Berlín el 6 de marzo de 1944, murió 3 meses después. Su transmisión de radio final fue grabada a las 3:18 p.m. del 22 de junio de 1944, durante una misión de intercepción de bombarderos sobre Brunswick. Mustangs soltando tanques, entrando en combate. Su avión fue derribado 90 segundos después por el subteniente Robert Johnson de Lawton, Oklahoma. El informe de combate de Johnson señala: «Solté tanques externos a las 3:17 p.m. Entré en combate con cazas enemigos a las 3:18 p.m. Me acerqué a 180 metros y disparé una ráfaga de 4 segundos. El avión enemigo explotó». Todo el enfrentamiento duró menos de 2 minutos. Friedrich Bauer había estado volando misiones de combate durante 28 meses. Tenía 31 derribos confirmados. Era un piloto experimentado, con conciencia situacional, entrenamiento táctico y un buen avión. Pero Robert Johnson soltó sus tanques.
se volvió 90 kilos más ligero y tenía suficiente combustible para permanecer en la pelea. Bauer no. Johnson sobrevivió a la guerra con 27 derribos. Acreditó su supervivencia a 3 cosas: buen entrenamiento, buen avión y esos malditos tanques auxiliares que me permitieron ir a cualquier parte. Churchill entendió todo esto inmediatamente. Entendió que los tanques auxiliares no eran solo tácticos, eran estratégicos. Significaban que los bombarderos aliados podían atacar cualquier objetivo en Alemania con pérdidas aceptables. Significaban que la Luftwaffe se vería obligada a una batalla de desgaste que no podría ganar. Significaban que la superioridad aérea sobre Europa era inevitable, y entendió algo más. Algo que no quedaría claro hasta después de la guerra. Los tanques auxiliares representaban una diferencia fundamental en cómo Estados Unidos y Alemania abordaban la guerra. Alemania construyó los mejores cazas que pudo, altamente diseñados, bellamente elaborados y caros. El Bf-109, en sus variantes posteriores, requería más de 5.000 horas hombre para construir. Se enfatizaba la calidad sobre la cantidad. Estados Unidos construyó buenos cazas rápidamente. El P-51, optimizado para la producción en masa, requería 3.800 horas hombre. Suficientemente bueno era mejor que perfecto, y los apoyaron con equipos simples, baratos y desechables, como los tanques auxiliares, equipos que los ingenieros alemanes desestimaron como crudos. El informe del doctor Heinrich Bauer sobre los tanques auxiliares, el análisis de 89 páginas presentado en mayo de 1944, incluye una sección sobre las técnicas de fabricación estadounidenses. Describe la construcción de acero sin costuras como adecuada, pero no elegante. Señala que los artesanos alemanes podrían construir tanques superiores utilizando aluminio soldado. No se equivoca. Los prototipos de tanques auxiliares alemanes, probados en Reichling en junio de 1944, eran un 30% más ligeros que los equivalentes estadounidenses y contenían un 12% más de combustible. También eran un 400% más caros y tardaban 6 veces más en fabricarse. Patricia McCarthy, la soldadora de 19 años de Pittsburgh, construía 14 tanques por turno. Un artesano alemán en Messerschmitt podría completar 2 tanques por turno. Si todo salía perfectamente, ¿qué sistema gana una guerra? ¿El elegante o el adecuado producido en cantidades abrumadoras? Para agosto de 1944, los grupos de cazas estadounidenses estaban soltando un promedio de 1.200 tanques por día sobre Europa. No los recuperaban, no los reparaban, no los reutilizaban. Simplemente los soltaban y volaban a casa. Los pilotos alemanes informaron haber visto campos en Francia y Alemania llenos de cientos de tanques auxiliares estadounidenses desechados. La vista rompió la moral más eficazmente que las pérdidas en combate, porque demostró lo que ya sabían. Estados Unidos tenía tanta capacidad industrial que podían desechar equipo que Alemania ni siquiera podía construir. El Obergefreiter Otto Kraus, jefe de equipo de mantenimiento en una base de la Luftwaffe cerca de Múnich, escribió en su diario el 3 de septiembre de 1944. Hoy vi fotografías aéreas de un campo cerca de Metz, cubierto con al menos 300 tanques auxiliares estadounidenses, ahí tirados, abandonados. Nosotros no podemos construir 300 tanques. Ellos pueden tirar 300 y no les importa. Por eso estamos perdiendo. Otto Kraus sobrevivió a la guerra. Su diario fue publicado en 1982. Pasó 40 años como mecánico en Múnich, reparando Volkswagens. Nunca voló. Nunca vio combate.
pero entendió, quizás mejor que los pilotos, lo que significaban los tanques auxiliares. Significaban que Estados Unidos podía permitirse el lujo de desperdiciar recursos en equipo desechable porque su capacidad de producción era efectivamente infinita comparada con la de Alemania. Este es el secreto que Churchill llamó el secreto que ganó la guerra. No la tecnología, la capacidad. La habilidad de movilizar una economía entera para producir millones de artículos, desde bombarderos hasta botas, hasta tanques auxiliares de $47. Churchill había visto la capacidad industrial de Gran Bretaña estirarse hasta su límite, y más allá durante 1940 y 1941. Él sabía cómo lucía el esfuerzo máximo, y sabía que Estados Unidos estaba operando a una escala completamente diferente. Estados Unidos produjo 300.000 aviones durante la Segunda Guerra Mundial. Alemania produjo 119.000. Estados Unidos produjo 88.000 tanques. Alemania produjo 67.000. Pero el número más revelador es este. Estados Unidos produjo aproximadamente 200.000 tanques auxiliares. Alemania produjo menos de 150. Esto no era una pelea justa. Era un gigante industrial descubriendo su fuerza. Y el tanque auxiliar fue el momento en que esa fuerza se volvió innegable. El 8 de marzo de 1944, cuando Churchill llamó a los tanques auxiliares el secreto que ganó la guerra, el conflicto en Europa aún tenía 14 meses por delante. El día D estaba a 3 meses. La batalla de las Ardenas no había sucedido. Berlín no caería hasta abril de 1945, pero Churchill vio el resultado inevitable. Si Estados Unidos podía producir 6.000 tanques auxiliares por mes, podían hacer cualquier cosa, y Alemania no podía detenerlos. La Luftwaffe lo intentó. Desarrollaron tácticas para enfrentarse a los P-51 Mustangs después de que dejaran caer los tanques. Intentaron interceptar formaciones de bombarderos antes de que llegaran las escoltas. Incluso intentaron destruir fábricas de tanques auxiliares con cohetes V-2. Nada funcionó. La instalación de la Corporación de Tanques Buffalo en Buffalo, Nueva York, nunca fue atacada con éxito. Las mujeres soldadoras como Patricia McCarthy se presentaban a sus turnos todos los días. Los tanques seguían llegando, y los pilotos alemanes seguían viéndolos caer. El general major Adolf Galland, después de la guerra, dio docenas de entrevistas sobre la derrota de la Luftwaffe. En una entrevista de 1961 con The London Times, se le preguntó qué factor único contribuyó más a la pérdida de la superioridad aérea de Alemania. Su respuesta: el día en que los cazas estadounidenses pudieron escoltar a los bombarderos a Berlín y de regreso, habíamos perdido. Los tanques auxiliares hicieron eso posible. Todo lo demás era solo prolongar lo inevitable. El entrevistador insistió: ¿no la calidad de los pilotos estadounidenses? ¿O el rendimiento del P-51 Mustangs? Galland negó con la cabeza. Todo eso importaba, pero sin el alcance, nada de eso importa. Puedes tener el mejor caza del mundo. Si se queda sin combustible antes de que comience la batalla, ya has perdido. Los estadounidenses resolvieron ese problema. Nosotros no. El entrevistador notó que Galland parecía más impresionado que amargado. Galland respondió: soy piloto. Respeto la buena ingeniería. El tanque auxiliar era buena ingeniería. Simple, eficaz, producido en masa. Todo lo que la ingeniería alemana no era. Esa entrevista se dio 16 años después de que terminara la guerra. Adolf Galland tuvo tiempo para reflexionar, tiempo para analizar, tiempo para entender que la Luftwaffe no había sido derrotada por mejores pilotos o mejores aviones. Habían sido derrotados por una jovencita en Pittsburgh que aprendió a soldar en 3 semanas
y mantuvo tolerancias que permitieron que los tanques funcionaran a 25.000 pies y menos 4 grados Fahrenheit. Esa no es una versión romántica de la historia. Esa es la verdad. Galland lo entendió. Churchill lo entendió en marzo de 1944. Y Hans Wake lo entendió a las 12:14 p.m. del 6 de marzo de 1944, cuando miró hacia arriba y vio que los Mustangs todavía estaban allí sobre Berlín, todavía escoltando, todavía luchando, porque tenían suficiente combustible, porque alguien construyó tanques que funcionaban, porque Estados Unidos podía permitirse el lujo de dejarlos caer en campos alemanes y que no les importara. Tu libertad, si vives en Occidente, fue asegurada por 1.000.000 de factores, decisiones estratégicas, victorias tácticas, sacrificios heroicos, y también por Patricia McCarthy, que estampó PM-847 en 8.400 tanques auxiliares y se fue a casa a Pittsburgh cuando terminó la guerra. Nunca se hizo famosa, nunca dio entrevistas, nunca les contó a sus nietos que sus soldaduras ayudaron a derrotar a la Luftwaffe, pero sin ella, y sin 50.000 mujeres como ella en fábricas por todo Estados Unidos, la guerra aérea sobre Europa tarda más. Se pierden más bombarderos, mueren más tripulaciones, el día D podría retrasarse, el cálculo cambia, el tanque auxiliar, esa pieza de acero estampado de $47 que los ingenieros alemanes no pudieron replicar, cambió la historia. Y la persona que lo construyó era una jovencita que ganaba $0.85 por hora. Esta es la generación que salvó el mundo. No solo los pilotos, no solo los generales, las soldadoras, las remachadoras, los trabajadores de fábrica que se presentaban todos los días y construían el equipo que hizo posible la victoria. Winston Churchill sabía esto. Por eso lo llamó el secreto que ganó la guerra. No porque la tecnología fuera secreta, sino porque la capacidad industrial detrás de ella era incomprensible para Alemania. No podían igualarla, no podían copiarla, no podían competir con ella. Y una vez que los P-51 Mustangs comenzaron a volar a Berlín con tanques auxiliares, el resultado fue inevitable. Cada piloto alemán lo sabía, cada oficial de inteligencia lo sabía, y Galland, el jefe de cazas, lo sabía tan completamente que renunció antes que seguir enviando pilotos a batallas imposibles de ganar. El tanque auxiliar no ganó la guerra solo, pero fue el momento en que la guerra se volvió imposible de ganar para Alemania. El momento en que la excelencia táctica no pudo superar la superioridad industrial estratégica. El momento en que un cilindro de acero estampado de $47 demostró ser más valioso que todos los Bf-109 en la Luftwaffe. 6 de marzo de 1944, el día en que los Mustangs llegaron a Berlín, el día en que Hans Wake se dio cuenta de que Alemania había perdido, el día en que Churchill leyó el informe de inteligencia y entendió, el día en que Patricia McCarthy soldó el tanque número 2847 y no tenía idea de que estaba cambiando la historia. Ese día, hace 80 años, una simple solución de ingeniería combinada con una abrumadora capacidad industrial terminó con la habilidad de la Luftwaffe para defender el espacio aéreo alemán, y la guerra en Europa se convirtió en una cuenta regresiva hacia lo inevitable. Acabas de descubrir cómo un tanque auxiliar de $47, construido por una jovencita en Pittsburgh, ayudó a derrotar a la fuerza aérea más experimentada del mundo. Estas no son estadísticas polvorientas de archivos olvidados. Estas son historias reales de la generación de tus abuelos, la gente que movilizó toda una economía para defender la libertad.
Esta historia estuvo enterrada en archivos clasificados durante décadas. Los documentales corporativos no contarán estas historias. Ellos no preservan el legado de gente como Patricia McCarthy, que nunca buscó reconocimiento, pero que de todas formas cambió el mundo. Supergracias no es solo apoyo. Eres tú diciendo, honro a la generación más grande, a todos ellos, los pilotos y los soldadores. Le dice a YouTube, la historia con este nivel de detalle importa. Mantiene estas historias vivas para tus hijos. No eres solo un espectador. Eres un guardián de la historia. Te estás asegurando de que las Patricia McCarthys del mundo sean finalmente reconocidas. Equipo P-51 Mustang contra equipo P-47 Thunderbolt. ¿Qué caza ganó realmente la guerra aérea? Deja tu respuesta aquí abajo.